Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un asunto bastante peliagudo, la corrupción en las aduanas mexicanas. Hablamos del llamado huachicol fiscal, ese contrabando de combustible a gran escala. Hay información reciente, un editorial de hecho, que apunta a una presunta complicidad entre empresarios y funcionarios y, ojo, incluyendo personal de la Secretaría de Marina, la Armada, que ahora controla esas instalaciones. La pregunta central que queremos explorar ¿es suficiente con perseguir y sancionar a los culpables, a los individuos, para acabar de raíz con esto? Yo voy a defender que sí, que estas acciones son un primer paso valiente y sobre todo necesario. Y yo por mi parte plantearé que, aunque son imprescindibles esas sanciones, quizá podrían quedarse algo cortas si no miramos también a las fallas estructurales, a las del sistema, que permitieron que esto creciera tanto. A ver, desde mi punto de vista, actuar con contundencia, con firmeza, contra los responsables de este fraude, que hablamos de importar combustible, pero declararlo como aditivos, ¿no?, para pagar menos impuestos, es una señal inequívoca de determinación. Poner orden en las aduanas y aplicar una política de impunidad cero, pues afecte a quien afecte, incluso si salpica a miembros de la Marina, es la única manera de marcar un antes y un después de verdad. No es solo para disuadir o proteger el dinero público, que también, sino que valida toda la estrategia anticorrupción. Y esto es crucial, evita que se manche el prestigio, el buen nombre ganado por la Armada. Sí, entiendo perfectamente la necesidad de actuar con firmeza, eso es, indiscutible. Pero yo lo veo quizá desde otro ángulo. A ver, castigar a los culpables, sean empresarios, funcionarios de aduanas, personal militar, es fundamental, desde luego. Sin embargo, la magnitud del fraude que se describe, estamos hablando de millones de litros, buques enteros, que conseguían pasar combustible falseando papeles, eso sugiere algo más que unas pocas manzanas podridas, ¿no cree? Apunta, me parece a mí, a una posible debilidad institucional profunda en los controles. Sancionar a los que participaron es un paso, sí, claro que sí, pero la erradicación real, la de verdad, exige ir más allá, exige reformas estructurales que ataquen esas vulnerabilidades del sistema que facilitaron este nivel de corrupción. Claro, el mensaje de cero tolerancia es potente, pero si nos quedamos solo en los individuos. A ver, mi argumento es que llevar ante la justicia a los implicados, da igual su rango, es precisamente la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo para enviar ese mensaje. Es el punto de partida, el indispensable para empezar a desmontar estas redes. Como sugiere el propio análisis, es vital establecer que estos actos tienen consecuencias, y consecuencias reales. Sin ese primer golpe sobre la mesa, pues cualquier reforma estructural que venga después nacería ya debilitada, ¿no?, sin la fuerza moral o el efecto disuasorio que necesita. Es un punto fuerte, sí, pero pensemos en esto un momento. La aparente facilidad con la que se camuflaba el combustible como si fueran simples aditivos. Eso no habla solo de individuos corruptos, sino de procesos que posiblemente eran defectuosos. Faltaban controles cruzados, quizá, había cuellos de botella en la supervisión, puntos ciegos. Sancionar a quienes se aprovecharon de eso es justo, por supuesto. Pero si no se revisan y se reforman esos procesos, esos agujeros en el sistema, ¿qué impide que el problema vuelva a aparecer con otra gente o con otros métodos? La sanción individual, sin atacar las causas de fondo, podría ser como tratar la fiebre sin curar la infección que la provoca. Tocas un punto sensible, sí. La institución militar, la Secretaría de Marina. El propio texto que comentamos admite que su reputación, que se ha ganado con esfuerzo y es reconocida incluso fuera, está ahora mismo tambaleante. Pero bueno, precisamente por eso, procesar a los responsables internos es la única forma de proteger esa reputación a largo plazo. Demuestra que la institución es capaz de limpiarse por dentro, de hacer autocrítica y reafirma su compromiso con la integridad. No actuar, dejar que la sospecha se extienda sin más, sería muchísimo más dañino para su prestigio. Y eso justamente me lleva a otra reflexión sobre la estructura en sí. ¿No ilustra este caso los riesgos potenciales de asignar funciones que son, intrínsecamente civiles, como es la gestión aduanera, a una institución militar? Ojo, no cuestiono la necesidad de investigar y sancionar, faltaría más. Pero me pregunto si la propia naturaleza del control militar, quizá con menos mecanismos de supervisión civil externa, o simplemente con culturas organizacionales distintas, podría paradójicamente crear un entorno donde ciertos tipos de corrupción sean más difíciles de detectar o de prevenir.
Quizá el debate no es solo sobre las personas, sino sobre si la estructura en sí es la más idónea para esta tarea específica. Comprendo esa inquietud sobre la estructura de verdad, aunque insisto en que el primer paso, el irrenunciable, es actuar contra los individuos. Esta acción representa una ruta que, como dice el texto, no debe abandonarse, sino consolidarse. Confío en que un castigo ejemplar siente las bases y tenga un efecto disuasorio potente, y eso cree el espacio necesario para cualquier ajuste estructural que haga falta después. Es el cimiento, lo veo como el cimiento indispensable. Yo, en cambio, sigo manteniendo mis dudas sobre si el castigo a los implicados actuales, por sí solo, va a asegurar la desaparición de esa práctica. Las redes de corrupción, la verdad, suelen ser muy adaptables. Pueden encontrar nuevas grietas si no se cambian las condiciones sistémicas, los procesos, la supervisión, la transparencia que les permitieron crecer en primer lugar. La consolidación de esa ruta que mencionas requiere, a mi entender, ambas cosas, casi en paralelo. Sanción firme, por supuesto, y una reforma profunda del sistema. En definitiva, y para resumir mi postura, la acción decidida contra las personas responsables es un paso valiente, fundamental, esencial para enviar un mensaje claro de no impunidad en las aduanas, para empezar a atajar el problema del contrabando de combustible y también para proteger la integridad de las instituciones implicadas, incluida la Marina. Y mi posición, pues, recalca que, siendo la sanción individual imprescindible, totalmente de acuerdo, puede ser insuficiente si no va acompañada de reformas estructurales serias. Estas reformas tienen que abordar las debilidades del sistema que permitieron una corrupción de esta escala, lo que nos lleva incluso a cuestionar si la estructura actual de control es la más adecuada para esta función. Parece que la diferencia clave está en si vemos la persecución individual como la solución fundamental, la piedra angular, o como una parte necesaria, sí, pero quizá no suficiente de una estrategia más amplia que aún necesita, abordar las causas de raíz. Exactamente. Y considerar estas perspectivas distintas, basadas en la información que tenemos, creo que nos ayuda a entender mejor la enorme complejidad de luchar contra la corrupción en puntos tan estratégicos como son las aduanas. Es evidente que queda mucho por analizar sobre las dinámicas institucionales y la eficacia real a largo plazo de las medidas que se están tomando ahora mismo.